La presencia de cualquiera de estos tres genera anulabilidad. Sin embargo, como habíamos conversado, tienen que reunir ciertas características, ¿no? El error tiene que ser el error tiene que ser esencial y conocible. O sea, el error debe referirse a un aspecto importante del negocio, no a un aspecto secundario. Si el error se refiere a un aspecto secundario, no va a viciar en nada. Ahora, profesor, ¿yo cómo puedo diferenciar si algo es esencial o no, si es secundario o no? Eso va a depender de la interpretación que hagamos del negocio. Ahí vamos a diferenciar si donde se ha equivocado el sujeto es algo que se puede reputar trascendente o no. ¿Ya? Entonces, esto se refiere a la importancia. Conocible si la otra parte puede percatarse de la equivocación. Para que el error genere anulabilidad tiene que ser evidente, notorio, o para decirlo en términos de jerga, rochoso. Si la otra parte, insisto, si la otra parte no ha tenido manera de percatarse o de darse cuenta que hay error, no es conocible, y si no es conocible no va a haber anulabilidad. El error puede ser súper grave, recontra grave, pero si la otra parte no se ha podido dar cuenta de esa equivocación, piña, pues con todo y error se queda el negocio. ¿De acuerdo? ¿Eso a qué obedece, doctores? Eso tiene que ver con la protección del derecho pinta. ¿De qué? De la confianza. ¿De acuerdo? Tiene que ver, repito, insisto, con la protección de la confianza. ¿Ya? Ahora, el dolo resultaba ser que un error, ¿qué cosa? ¿Qué? Inducido, muy bien. Un error inducido o provocado. Ahora, como vamos a ver ahorita, esa inducción de quién puede provenir, de la otra parte o de un tercero. Porque puede ser que un tercero ajeno al contrato, un tercero ajeno al negocio, sea el que provoca el error, el que provoca la equivocación, el que engaña, el que miente, ¿no? Porque habíamos visto que bien entra la palabra engaño, mentira, ¿no? ¿Qué más? Ardid. Muy bien. Estafa. Error inducido. En algunas noticias recientemente habrán visto ustedes en algunas redes, se difundió la noticia de una señora que habría sido estafada, engañada con la instalación de su gas natural en Magdalena. Aparentemente le hicieron firmar una cosa y luego cogieron la firma y la pegaron a otro documento. Ya, eso no es vice voluntad. ¿Qué cosa sería? Sí, han pegado su firma, están falsificando en su identidad. Ya, ¿y cuál sería el vicio de invalidez implicado? No hay ni siquiera voluntad, no es firma. Ya.
están suplantando su identidad. Si le han hecho la firma, es un tema de nulidad, ¿ya? Por falta de manifestación de voluntad. Porque esta empresa le habría utilizado su firma y la pegó en un documento que no es. Supuestamente la señora está firmando y está declarando, pero en realidad no está declarando nada, y eso encaja con el 219 inciso 1 que ustedes ya conocen. La falta de manifestación de voluntad. ¿Ya? Bueno, entonces ese tipo de estafa hay que tener cuidado, ¿no? O sea, es cuando se consigue, se arranca la voluntad, ¿no es cierto? A través de un mentira de engaño, lo que estuvimos conversando la vez pasada, lo de crimen. Ahí sí eso no es nulidad. Eso de cajón es engaño, una treta, y ahí sí es vicio de voluntad, ¿no? Ya. Ahora, vamos a ver un poquito qué sucede con el asunto tercero, el tema de la indemnización. Y el deber de información. Vamos a verlo ahorita en los siguientes minutos. Atención, por favor. Hay un par de personas que están con el teléfono hace rato, voy a mirar por fuera, vamos a hacer la troche. ¿Ya? Concéntrense, si tienen que coordinar algo, ya pueden hacerlo fuera del aula. Ya. A ver. Ya. 210 del código, por favor. Ya, 210 del código dice: el dolo es causa de la anulación del acto jurídico cuando el engaño usado por una de las partes, o sea, el Código Civil, ¿qué término utiliza para designar al dolo? Engaño. Usado por una de las partes haya sido tal que sin él la otra no hubiera celebrado el acto. O sea, el engaño y la mentira es sobre un aspecto importante. Cuando el engaño sea empleado por un tercero, el acto es anulable si fue conocido por la parte que obtuvo beneficio, o sea, por la otra. O sea, a ver, el negocio es entre A y B, pero quien mete el florazo es C. ¿Siguen? ¿Ya? Entre A y B, pero quien engaña a uno de ellos es C. C es el que mete el cuentazo. ¿Quién sale beneficiado por eso? B. Para que haya anulabilidad, ¿qué se necesita? Que B haya tenido conocimiento de eso. Dicho de otra manera, tiene que haber habido ¿qué cosa? Contubernio, muy bien. Contubernio. La treta tuvo que haber sido de B y C, de ambas partes. Pobre señora. B no hizo nada por hacerle engaño. Le mintió. Por ejemplo, no estoy aludiendo a nadie en particular, es completamente hipotético. Al menos los que yo conozco me parecen gente honorable. Aclaro eso, después de todo, ¿de quién está hablando? De nada. Es un ejemplo hipotético. O sea, Juanito quiere comprarse un carro. Entonces contacta a cierto youtuber, aunque ahí está en redes, todo con el tema de los carros. Le escribe, ¿no?
Este youtuber es un malvado, insisto, no estoy aludiendo a nadie, no me escribo, no estoy buscando de quién estoy hablando, no estoy buscando, no estoy hablando de nadie, lo que yo digo son gente que me parece honorable. Entonces, regresando al ejemplo imaginario, ¿ya? Oye, youtuber Pepito, quiero comprarme este carro. Conozco a alguien que tiene un superprecio. O sea, un ofertón. Respetuosamente. La dueña ha sido una señorita, no ha salido de la ciudad, tiene todos sus controles en la casa, el carro. ¿No? Anualmente se supone que los trajes deben ser de 15 a 20, pero mira, anual no llega ni a 5.000 kilómetros, está prácticamente nuevo. Cuento. Pero el youtuber lo hace porque por su comisión. Oye, de verdad que puedo confiar en Chita. Ya está. Pero por una comisión se vende. Un poquito lo que pasó, bueno, entonces sería real. Un médico mexicano, creo que por bajar de un. Del electrolit. Doctor Polo, creo que es. Sí, del electrolit. Por 48,000 pesos mexicanos. No solo él, varios influencers médicos Exactamente. les pagaron para hablar. Entonces, en mi ejemplo hipotético, el vendedor no sabe. O sea, el vendedor simplemente oye de mi producto, habla. ¿Compras o no? Entonces, el vendedor. Entonces, si luego el comprador quiere reclamar anulabilidad, va a tener que demostrar que hubo contubernio. Escucha, profe, y si no, lo máximo, ojo, y esto ya es un tema de responsabilidad civil, porque no está en las reglas de vicio de voluntad, para ponerlo en simple. Pucha, ya me quedé con este contrato, no lo puedo anular. Me la hicieron. Pero lo cierto es que este contrato me causa un perjuicio. ¿Quién tiene que pagarme la indemnización? El youtuber. Porque él fue el que actuó con mala fe contra mí, por su condición. Desgraciado. Entonces yo ya le podría plantear una demanda. Pero no va a haber anulación porque el 2 días segunda parte pide contubernio efectivo. Que si no lo puedes acreditar, pucha, ¿qué vas a poder acreditar? Pero el vendedor puede decir, yo no sé, ¿no? O sea, todo lo hizo acá el youtuber. ¿Se entiende la idea? Ahora, doctores. 2.12. La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Hay una línea muy tenue, y de eso quiero hablar los siguientes minutos. ¿Ya? Hay una línea muy tenue entre el dolo omisivo y el error. Hay un par de autores que se han dedicado a estudiar al respecto. Respetuosamente, y creo, no voy a decir que está equivocado, pero en doctrina extranjera no mucho se ha analizado esta diferencia, inclusive, ¿no? Claro, podría decirse que es obvio y no le paran mucha bola a un tema obvio, los españoles o los italianos, pero aquí en Perú, Freddy Escobar y Jairo Ciesa, trabajos que pueden ustedes explicar en internet, ¿no? Han tratado de ocuparse de este tema de la diferencia entre el dolo omisivo y el error. A ver, doctores. Primero, y esto yo ya lo había comentado presente, y fácil pregunta vinculada al final, en algunos casos. Miren, el error, si el contrato se cae por error, no hay indemnización.
Se anula, las cosas vuelven al estado anterior, pero indemnización no hay. Y si alguien sufrió un gran daño por celebrar un negocio bajo error, piña, tiene que asumir su torpeza. Tiene que asumir su metida de pata. ¿De acuerdo? Entonces, eso es premisa 1. Tiene que asumir su equivocación. Entonces, ¿cuál es la lógica? En el error hay dos personas que cometen una torpeza, dos torpes en ese momento. El que se equivocó y el otro que debiéndose dar cuenta, no se. Todos podemos tener nuestro cuarto de hora. ¿Y quién no se ha equivocado? Todo esto. Entonces, sobre esa base, en el caso de un negocio que se queda por error, hay dos tontitos. El que se equivocó y el que debiendo percatarse, no se percata. ¿Cuál es la consecuencia? No hay indemnización. Ya, pero mira, si uno se percata de la metida de pata, ¿y qué hace? ¿Se queda? Eso ya es dolor. Por ejemplo, la típica. El profe tenía programado su examen, aquí no le ha pasado. Solamente les ha pasado, les va a pasar y a mí también, a todo el mundo pasa. El profe tenía programado su examen, hoy creo que se ha olvidado. Cállate, nadie le va a acordar. Ya. O sea, te percatas de la omisión del profesor, le puedes dar una mano haciéndole acordar, pero te queda bien callado, bien callado. Ya, esa es una conducta dolosa, omisivo. Se queda en silencio a propósito. Ya, eso ocurre en el marco de un negocio jurídico. La parte que va a salir beneficiada dice, uy, me ha metido la pata, chévere, no lo voy a sacar del zorro para beneficiar. Entonces, ustedes comprenderán, doctores, que si en el dolo hay indemnización y en el error no hay indemnización, el demandante de la anulación muy seguramente va a decir, aquí ha habido un tema de dolo omisivo y este gracioso, este malvado no avisó para beneficiarse. ¿Por qué? Porque la persona, la parte que ha salido dañada, perjudicada por la anulación, por el negocio viciado, obviamente si ha sufrido un daño, ha sufrido un perjuicio, va a tratar, es así, doctor, crudamente es así, va a tratar de buscar un responsable. No va a decir, sí, pues ya fue. No, va a buscar que alguien pague el pago, no él. ¿De qué va a postular? Que ha sido un dolo omisivo. Este error, señor juez, fue tan evidente, pero tan evidente, que no es que se haya podido percatar, se percató y se cayó. Obró de mala fe, tuvo una conducta omisiva maliciosa. Con su omisión cerró el vicio dolo y en consecuencia tiene que pagar una indemnización. ¿Pero qué va a decir el otro? Señor juez, fui todo, fui lerdo, no me percaté, se lo juro, ¿no? Metí la pata igual que él. ¿Con qué objetivo? Para no pagar la indemnización. Por eso comprenderán que no es un tema menor diferenciar error de dolo omisivo, porque ¿dónde está la tremenda diferencia? En la indemnización. Entonces, obviamente la diferencia va a estar si supo o no supo, porque tanto el profesor Freire Escobar como
profesor Jairo Ciesa, chancan a la norma del Código Civil. Que dice el 207, la anulación del acto por error no da lugar a indemnización entre las partes. Entonces, ¿qué dicen Escobar y Ciesa? ¿No? Dicen, ¡oh, y esa regla está hasta las patas! ¿Por qué? Claro, pues, porque imagínate, uno se equivoca y el otro se percata de eso. Fue negligente, se percató y no va a pagar nada. Está mal. No puede, para eso está el 212. Si los dos metieron la pata, que la verdad, probarlo, no digo que sea sencillo, el tema probatorio es otra historia, pero si los dos metieron la pata, comprenderán ustedes que es justo lo que dice el 207. ¿Qué opinan? Por un tema de elemental justicia proporcional aristotélica. Si los dos la malograron, cada uno que asuma su metida de pata, ¿o no? ¿Claro? Pero si uno sabía, si uno se percató, ahí sí tiene que pagar una indemnización. El tema probatorio, no niego, doctores, que es otra historia y puede ser bien complicado. Eso ya es un tema procesal de prueba. Pero la línea divisoria va a ser esa. Eso recuerda, no recuerdo el nombre de la película, pero la escena está en un montón de reels, Instagram y TikTok. Una escena del entrañable Cantinflas. Y que su abogado, la línea de defensa de su abogado, ¿cuál es? Es un tonto, un incompetente, un inepto. Y Cantinflas, no, pero te estás defendiendo, me estás atacando. No, es que necesito decir eso para que salgas bien librado de eso. Eso se puede dar por el 207. Porque cuando ya está claro que el error es evidente, ya el demandado lo único que le queda es defenderse diciendo que ha sido inepto para no pagar la indemnización. Porque si él se pinta como muy inteligente, muy apto, muy capaz, tú has conocido y el otro no. Pero va a ser una competencia de quién fue más tonto. Claro. No, que yo, señor juez, señores árbitros, yo que voy a pensar que iba a meter la pata. Es un genio. Un tipo muy capaz, muy competente, está muy por encima mío, intelectualmente. Claro, eso va a decir el demandado. Y el demandante, no, yo metí la pata, fui tonto, él es muy inteligente. Es una situación media paradójica, pero que tiene sentido, porque la mala fe no se puede premiar. Pero esto se relaciona con el último punto, el deber de información. Hay un caso bien conocido, que lo difundió el profesor Alfredo Bula en el Perú, de mediados de los años 90. Un caso norteamericano. La cosa va así, para abreviar. Un señor con mucha experiencia en el ámbito inmobiliario, un top de corredor inmobiliario en Estados Unidos, se entera, ¿no?, que Disney va a abrir una sucursal en San Francisco. Entonces, este señor se entera, maneja esa información privilegiada. Entonces, pucha, me tengo que comprar un predio que esté por ahí, al toque. Ve uno, ya, ¿cuánto está pidiendo? $110,000, ya, le pago ahorita. Se apareció de la nada, señor, 110, ¿no? Ya, listo. Oye, pero nos reunimos, no, lo tengo en el maletín. Así, en cuestión de horas. O sea que el vendedor, no, tan rápido.
Y es más, había puesto un precio un poco más alto para ahí regatear la típica, pues. Este señor pagó lo que le pedía. Como estoy hablando de 110.000 del año 95. Como decir ahorita, me perdí cerca de 4 millones, con la inflación y el tipo de cambio. Máximo que cosa se ha caído. Pero bueno. Entonces, pasan los meses, y se lanza la publicidad. Disney va a abrir. El anterior dueño se agarró de los pelos. ¡Ah, qué salado! No puede ser. Si yo lo hubiera vendido ya con esta noticia conocida, lo hubiera vendido el doble o el triple. ¿Sí me estás siguiendo? Sí. Escucha, qué salado. Justo tuvo que aparecer este palo. Oye, bueno. No está medio raro la forma en que me compró. Y se pone a investigar. Gran corredor inmobiliario. Este malvado sabía que Disney iba a venir y no me dijo. Se lo cayó. Así que sobre esa base, el vendedor pide la anulación de la compra-venta. ¿Me están siguiendo? Postulando que el comprador sabía de esa información relevante, clave y vital que definiría los términos del contrato. Si yo hubiera sabido, decía el comprador, si yo hubiera sabido que Disney iba a venir, ni a patadas me hubiera metido a 110. Por lo menos $250,000. En primera instancia, gana el vendedor, pero en apelación pierde. Y básicamente, ¿por qué? Ahí viene el tema del deber de información. El corredor inmobiliario, si él le informaba al vendedor, oye, por si acaso, Disney va a venir, ¿a cuánto me lo vas a vender? ¿Qué estaría haciendo, doctores? Meditemos un poquito, reflexionemos un poquito. ¿Qué estaría haciendo ese corredor? Estaría prácticamente regalando su trabajo. Bueno, porque si él tiene esa información, es gracias a su trayectoria y a su esfuerzo por estar en la élite de los corredores inmobiliarios. ¿Y cómo llegó a esa élite? A través de algo, trabajo y esfuerzo. ¿De por qué va a regalar? Esa información es un activo personal, no tiene por qué regalarlo. Pero ahí viene el tema, ¿no? Y entonces, pero si yo veo a alguien que está en error, tengo que avisarle. Total, ese caso del común lo es un referente para el civil o para definir un poquito esto que ahorita vamos a ver. Perdón, Susana, ¿qué ibas? Profesor, y si el señor le hubiera preguntado a la gente inmobiliaria, le hubiera dicho, ¿y por qué estás tan interesado? Ese es el quid del asunto. Porque claro, fácil era acá decir, pues nunca me preguntaste. Pero si le hubiera preguntado, tendría que revelar. Porque si con una simple pregunta ya estaba obligado a regalar su esfuerzo, pues yo pregunto. Entonces ahí viene el punto, ¿no? Entonces lo que se dice a partir de este caso y lo que dicen algunos autores, no el propio Escobar, Jairo César, que también toca en este caso, el deber de información, cuando hablamos de la transferencia de un derecho, básicamente estriba sobre las características de esa transferencia, del bien que se va a transferir. Repito, lo voy a escribir. Deber de información, informar sobre las características de lo que se habla del transferir.
Básicamente es el adquirente, ¿ya? Repito, el adquirente no tiene por qué estar contando, si no quiere, no tiene por qué estar comentando sobre sus móviles personales. El que tiene que informar es el transferente. No puede mentir o ocultar información relevante de lo que está transfiriendo. Por ejemplo, si la casa tiene termitas, es una casa de madera. Oiga, quiero comprar, fíjense, quiero comprar un departamento. Ya, ok. Pero este vendedor sabe, y eso se da mucho en Lima, doctores, por si acaso, desgraciadamente, que hay un problema con los pozos de agua. Donde que es un departamento dentro de grandes edificios masivos. Hay 300 depas por torre. Entonces son dos grandes torres. ¿Ya? Las torres gemelas de Lima Moderna es un ejemplo hipotético. Voy a comprar, pero no le quiere contar que está tomando agua embotellada, porque hay un problema con los pozos. Está en veremos solucionar. Pero quise vender. Si yo cuento eso, me van a castigar el precio. De repente me lo van a comprar, pero castigando el precio a menos. Entonces mejor el agua sale cristalina, ya, siempre está un poco contaminado por el pozo. Se lo guarda. Esto es lo homicidio. ¿Acaso me preguntó? Ya claro, es lo que voy a decir, pero nunca me preguntó por un problema en el pozo. Oiga, pero era un tema importante. No va a poder tomar agua de él. Vaya a abrir. Eso sí lo tiene que informar. Tiene que informar lo relevante de lo que se está transfiriendo. Por eso, como dicen los porque ustedes han leído, básicamente el deber de información pesa sobre el transferente, pero el adquirente no tiene por qué decir sus temas personales. Dicho de otra manera, si es una información valiosa, legítima, ¿no? Y que ha sido producto de su esfuerzo, no tiene por qué estar regalando esa información. Por eso en el caso de la venta, en este caso gringo, el vendedor perdió, porque el comprador dejó en claro que era información valiosa obtenida producto de su trabajo y no tenía por qué estar regalándole a los demás. ¿Se entiende la idea? Es, por ejemplo, un abogado o abogado que tiene algún repertorio jurisprudencial importante, no lo publica, no lo comparte con nadie, solo lo utiliza en su caso privado. Oye, ese abogado, ¿por qué no puso la jurisprudencia en su demanda o en su contestación de demanda? Malvado, ¿por qué lo sacó al final? Bueno, pues su información. En un proceso civil, no les hablo tanto del penal, no es mi especialidad, disculparán, pero en un proceso civil, laboral o contencioso administrativo, las pruebas no se pueden presentar al final, eso está prohibido. Pero lo que tú sí puedes traer al final son jurisprudencias. Y si el abogado o abogada, oiga, no compara, ¿por qué no muestra al final de mala fe? ¿Por qué tiene que regalar su esfuerzo? Es la misma lógica. Lo que no se puede es guardar pruebas al final. Y si esa prueba pudo tranquilamente ser presentada al comienzo, probablemente, muy seguramente pudo haber aceptado. Porque sería una suerte de litigar de forma maliciosa. Pero el tema de la jurisprudencia, ustedes ya saben por sus cursos introductorios. Jura non curia. El juez conoce derecho. No es un tema de hechos, es un tema puramente normativo. Señor juez, por si acaso, todo lo que yo sustenté en este proceso jurídicamente
Está respaldado por estas 5 casaciones. Uy. No, que última hora. Nada. ¿Y por qué no compartió la información al comienzo? Ya es estrategia cruda. Entonces es igual. Claro, es producto de su esfuerzo, no tendría por qué regalar. No. Bien. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Se entendió la idea? Ya vamos para cerrar el repasito. Ahora estoy acá. La violencia o intimidación tiene que ser fundada, fundado. Daño grave. Pero no podemos negar que podemos llegar a un ámbito que depende mucho, o puede depender mucho del criterio del juez. A ver. 215, ubíquense en el 215, por favor. Hay intimidación cuando se inspira a la gente el fundado temor de sufrir un mal inminente y grave en su persona, su esposo, esposa o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en los bienes de unos u otros. Ya, pero miren, miren la última parte, tratándose de otras personas corresponderá al juez decidir. A Juanito lo amenaza. Oye, tienes que vender este bien. Si no, la va a pagar tu amante. Eso no es familiar. ¿Es familiar o no? Todo lo contrario. Entonces ahí dice que el juez debe apreciar la circunstancias. Puede ser una persona desconocida. Si es muy grave lo que está en juego. Ahora, el código dice también, doctores, que la amenaza, escuchen bien esto por favor, la amenaza del ejercicio regular del derecho no genera nulidad. O sea, si la persona apunta de la amenaza de ejercer lo que la ley le permite, consigue la celebración de un negocio, luego el afectado no va a poder reclamar. Me explico. Como creo que hemos conversado cuando hablábamos de situaciones jurídicas, en el caso del divorcio por adulterio, el esposo o esposa que se entera, que toma noticia de ese adulterio, tiene un plazo para reclamar, para pedir el divorcio. ¿Cuánto es ese plazo? 6 meses. Ok. Entonces, si pasan esos 6 meses, ha habido una suerte de perdón tácito. Durante esos 6 meses, desde que Juanita descubre la infidelidad o el adulterio de Juanito, ya todo está reconocido, ya todo está admitido, la amante de Juanito ha reconocido, ha pedido disculpas, o sea, ya está súper archi mega aprobado el adulterio. Entonces la esposa tiene 6 meses para ver si perdona o no. Y en esos 6 meses hace que Juanito haga y deje de hacer varias cosas con su patrimonio. Que dona esto, que vende esto, que a mi hermano dale esto, que a mi tío dale esto otro. Y él, con tal de que no se divorcien de él, acepta. Y justo antes de que se cumplan los 6 meses, ella mete la demanda de divorcio igual. Entonces él dice que vio la anulación, porque todo lo hice bajo amenaza. Acá tengo las pruebas.
¿Va o no va? ¿Pero qué tipo de puede presentar? ¿Perdón? ¿Qué tipo de pruebas pueden? No, tiene ahí todos los WhatsApp, las llamadas, todo de que fue por la amenaza de que ella le dijo, mira, si tú no haces esto, me divorcio. No, doctores, no hay anulabilidad porque ella amenazó con ejercer su derecho. La ley le da el derecho de pedir el divorcio. Si ella lo pide o no lo pide, es su tema. La amenaza del ejercicio regular del derecho, amenazar con ejercer un derecho que la ley da, puede amenazar. Y por supuesto que el otro seguramente amenazado, pero eso no da lugar a nada. No hay anulabilidad. ¿De acuerdo? Preguntas, doctores. A ver. Juanito tiene como novio a Juanita. Juanita está en un, digamos así, pertenece a un estatus social, socioeconómico, no superior, sino evidentemente superior. Ella, o sea, él es el ceniciento, ella la princesa. ¿Ya? Entonces, ella le paga una serie de cosas a él, le presta para el carro. Ay, quiero comprarme ese BMW, yo te presto. Ay, que me quiero ir a hacer esta maestría a Europa, te presto. Quiero este diploma, te presto. Es un préstamo, ¿sí? Así se termina endeudando por aproximadamente, imagínate, $200,000 en 3 años, 4 años de relación sentimental. Él se quiere separar de ella. Después de todos los préstamos, ¿no? Después que ya tiene el garrote, ya tiene la maestría, ¿no? Ya se consiguió una chamba, ya el interés monetario como que ya no le resulta tan funcional. Pero él le dice, oye, yo no te puedo pagar ahorita, te voy a pagar en parte después. No, no, Luis. Como todas las deudas quedaban ahí en letras, títulos, valores. Mira, ella le dice, voy a ser directo. Si no te casas conmigo, te ejecuto todas las letras. Oye, pero me voy a meter en problemas. Solo te estoy haciendo recapacitar para que veas con quién te conviene estar. Claro, él ahora que estaba en mejor posición se había enamorado de la chica humilde. Y él, como bueno, se casa. ¿Podrá pedir anulación, señor juez? Le voy a contar esta triste historia. Una reverencia. Porque el cobrar un crédito es parte de un derecho que la ley da y no es algo ilícito. Si lo quiere ejercer o no es usted, ya vamos a este deudor, pues. ¿Se va a caer el matrimonio por eso? No hay causa. ¿Se entendió? Ya, amenazar con ejercer derechos que la ley da es inocuo.
Bueno, y por último, doctores, el 216 era lo que yo les había mencionado sobre que eventualmente se puede necesitar una pericia antropológica. Para calificar la violencia o la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias. Este ejemplo, ¿no? Si no haces tal contrato, no haces tal negocio jurídico, te voy a hacer brujería, te voy a hacer daño. Va a ser el muñequito vudú. Me voy a ir con todos mis amigos de las guaritas, ¿no? Y te vas a arrepentir. ¿Hay doctores? Va a depender, se va a tener que hacer una pericia antropológica para saber si en la cultura, cosmovisión, idiosincrasia de la persona esa amenaza debió o no debió surtir algún efecto. Si no tiene que ver con su cultura, con su idiosincrasia, pues no. Pero si tiene que ver, pues... Bien, doctores, cerramos esto y vamos a ver el último temita. Ya, a ver, doctores, para ir avanzando, por favor, para que el tiempo no nos vaya a ganar. La representación es un mecanismo para celebrar negocios civiles. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando el sujeto, cuando el interesado no quiere celebrar el negocio por sí mismo, no quiere celebrar el negocio personalmente. No quiere celebrar el negocio por sí mismo, o también puede ser, no puede, se le complica. Se le complica. Porque tiene que viajar, por ejemplo, o tiene que atender ciertos compromisos familiares o de trabajo. O sea, las razones pueden ser múltiples, pero no es que no le quiera ver la cara a la otra parte, sino que simplemente no puede, se le complica. Entonces, ante eso viene el fenómeno de la representación. A ver, ¿qué vamos a entender aquí? Un sujeto llamado representado, que es el que no puede o no quiere celebrar personalmente el negocio con el tercero, con la contraparte.
entonces va a acudir a un representante. Pero para nombrar a un representante le va a tener que dar el llamado poder de representación. Que a efectos prácticos podrías entenderlo como una autorización. Viene entonces ahí la figura del negocio de apoderamiento. Negocio de apoderamiento. Profesor, ¿y qué es eso del negocio de apoderamiento? Es ese negocio, ese acto jurídico por medio del cual un sujeto le da poder de representación a otro para que, valga la redundancia, lo represente en la celebración de un acto de negocio jurídico. Entonces, como el representado no quiere, no puede, ya ha dado el poder, quien va a celebrar el negocio es el representante con el tercero. Ellos dos celebran el llamado negocio representativo. ¿Qué es el negocio representativo? Es el negocio que celebra el representante con la contraparte del representante. ¿Ya? Es el negocio, repito, insisto, que celebra el representante con el tercero. ¿Y por qué el representante lo va a celebrar? Porque está autorizado, en virtud de que está autorizado por el otorgamiento del poder. ¿Y con qué se otorga el poder? Con el llamado negocio de apoderamiento. Ahora, ellos lo celebran, este negocio aquí, pero en los efectos ¿quiénes asumen, quiénes reciben los efectos del negocio representativo? El representado y el tercero. Exacto. El representado y el tercero reciben los efectos del negocio. Profe, pero y el representante no va, no, porque no es su negocio. El negocio ¿a quién le pertenece? Al representado. Entonces el representante no va a asumir, no tendría por qué hacerlo, la verdad, no va a asumir ningún efecto. El representante solamente celebra el negocio. El representante, desde luego, va a firmar. Eso no está en discusión. Va a firmar el negocio, claro que sí. Pero no va a recibir, no va a asumir los efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque no es su negocio. No es parte. Es solo un representante. Por eso los efectos del negocio representativo serán el representado y el tercero. Características del negocio de apoderamiento. Hay dos características claves. Unilateral. ¿Qué más? Revocable.
irrevocable. ¿Qué significa unilateral? Que para otorgar el poder, para que el representado nombre a su representante, basta únicamente la declaración del representado. Se necesita propiamente la aceptación del representante, no. Se necesita propiamente, repito, la aceptación del representante, nada que ver. Profe, entonces yo puedo nombrar un representante sin pedirle permiso al que va a hacerlo. Sí, pero aquí hay un detalle fundamental. Solo autoriza, no obliga. Me explico. Supongamos que tienes que hacer un trámite, una diligencia. Si no puedes, tienes que mandar un representante. Entonces a ti se te está complicando ir. Llamas a tu amigo o amiga. Por favor, ¿puedes representarme mañana para sacar ese tema? Y tu amigo o amiga dice, sí, claro, te apoyo, no hay problema. Ya, te voy a pasar la carta poder, por favor, por WhatsApp. En la carta poder, ¿qué sería? El acto negocio de apoderamiento. Ya, pásame la carta con tu autorización, con el poder de representación. Dicho y hecho, le pasa la carta. Al día siguiente, a última hora, el representante llama. Oye, ¿sabes qué? Se me ha comunicado. Es el cumpleaños de un compañero de promoción de la primaria. Tengo que ir. ¿Qué? Oye, pues no vas a ir a ver mi tema. No, porque no puedo. No voy a ir. Pero tú ayer me dijiste. No puedo. Oye, pero me estás perjudicando. El representante con razón le dirá, yo no tengo ningún deber contigo. Yo no estoy obligado a cumplir tu cargo. Es más, yo te estoy avisando de buena gente. Porque un deber contigo no tengo. Pero ahí está la carta poder. El apoderamiento solo autoriza, no obliga, no genera. El negocio de apoderamiento no genera una situación de desventaja. No hay una situación de desventaja sobre el representante. El representante verá si lo hace o no. El negocio de apoderamiento únicamente faculta sin generar ninguna obligación. Y es por esa razón que es unilateral. Porque solamente atañe, solamente afecta al interés del representado. Nada más. Es irrevocable. Luego, ¿qué significa revocable? Se puede retirar en cualquier momento.
sin expresión de causa, seca, sin expresión de causa. O sea, el representado no tiene por qué pedirle permiso al representante. El representado, repito, insisto, no tiene por qué pedirle permiso al representante para quitarle el poder. Oye, ¿sabes qué? Te perdí la confianza, así que ya no. Y el representante normal, bueno, a mí no me afecta en nada, yo nunca estuve obligado a nada, yo solamente estuve autorizado. Normal. Entonces, el carácter unilateral y irrevocable del poder se explica en que el poder en sí solo atañe, solo implica al interés del representante. ¿Ah? No escucho. Del representado, muy bien. Es solo un tema del representado, solo atañe al interés del representado. Entonces no se necesita la intervención del representante porque no le afecte nada. ¿Se entiende? Esa es la razón por la cual el negocio de apoderamiento es unilateral y el mantenimiento del poder es libremente revocable. Bien, doctores, respiramos unos minutos y retomamos con la última parte. Creo que hay un evento de relaciones internacionales, me están diciendo la próxima semana. Si no choca con las exposiciones de ese usado, si puede. No choca con la ella. No sé a qué hora sea. Creo que de 5 a 8. Ya, bueno. Para ir cerrando, doctores. A ver, doctores. Sigamos avanzando, por favor. Ya. Hay otro concepto importante en representación que es el de relación subyacente. Muchas veces el poder de representación va a funcionar mejor, doctores. Perdonen. Muchas veces el poder de representación, la relación de representación, va a servir para que un contrato funcione adecuadamente. Entonces, sin el poder, sin la relación representativa, el cumplimiento del contrato se puede complicar. El contrato va a necesitar el otorgamiento de un poder. El contrato va a funcionar mejor con el poder. Y yendo al caso anterior, ¿qué sucede si yo, que voy a ser el representado, yo quiero obligarlo al representante a que realice el encargo? Repito, ¿qué ocurre si yo quiero no solo autorizarlo? Yo quiero asegurarme de que esté obligado a ejercer ese poder, a cumplir con el encargo. Como ya ustedes saben, el poder solo no basta. El poder solito no va a alcanzar. ¿Qué se va a requerir? El poder solito, un contrato. El representado va a contratar con el representante.
Ya. Repito, el representado va a contratar con el representante. Entonces, ese representado, ese representante, ya no solamente van a estar unidos por el negocio de apoderamiento, sino que va a haber entre ellos otro negocio, un contrato. Y ese contrato lo va a obligar. El regreso del ejemplo anterior. Llamas a tu amigo o a tu amiga, le dices, oye, mañana tengo un tema para darte poder, pues no seas malo, no seas malo. Ya, yo voy. Oye, ¿pero vas a ir o no? Sí, yo voy. Sí la hago, sí creo que sí voy. Oye, no, nada que creo que sí vas. Necesito que me asegures. Entonces, tu amigo o amiga te dice, ah, ¿tú quieres que yo te asegure? Sí, si no busco a alguien más. Mira, voy porque voy, pero ¿cómo va a ser? Tú sabes, mira, tengo que ir temprano, o sea, no voy a poder desayunar en mi casa. Y yo soy full de productos orgánicos. Mira la inseguridad, tengo que ir en taxi satelital. Y mira, yo tengo un familiar que está un poquito delicado, pero ahí puedo conseguir una enfermera. Y yo voy. Buenas noches. Entonces, mira, me voy a quitar toda la mañana, ya también voy a tener que almorzar. Y como estoy a dieta, justo el médico me ha dicho que me toca comerlo. Ya, con $200 lo hacemos. Ya. El otro en su desesperación acepta. Ya. Pago capricho. Ya. Ahora el representante por los honorarios que le van a dar, si quiere va, si quiere no va, o tiene que ir. Tiene que ir. ¿Por el poder o por el contrato? Exacto. Eso se llama relación subyacente. Ese es un contrato de servicios, una locación de servicios. Entonces el representado y el representante, los dos sujetos van a estar vinculados básicamente por dos relaciones jurídicas que van a funcionar en paralelo. El poder de representación, que gracias a ese poder de representación, este amigo va a poder hacer la gestión como si la hiciera el interesado directamente. Pero el amigo no es que siquiera lo hace, lo hago por cariño. Va a tener que ir. Entonces, si por ahí le llama y le dice, oye, tengo un cumpleaños, no, ya legalmente eso no. Si no va, estaría incumpliendo una obligación. Y eso sería responsabilidad civil. ¿De qué tipo? Contravención. No por inejecución de obligación. ¿Se entendió? Ahora, este es un contrato de servicios. Las relaciones subyacentes pueden ser de la más amplia variedad, un contrato de servicios, un contrato de obra, pero la relación subyacente más importante es esta, la más conocida, el mandato. Ustedes lo van a ver con más detalle en el curso de contratos 2.
¿De qué trata el mandato? Por el mandato, doctores, uno de los sujetos, ¿qué va a hacer? Fácil. Por el mandato, uno de los sujetos se va a obligar frente al otro ¿a qué cosa? A celebrar actos o negocios jurídicos. Uno de los sujetos se va a obligar a celebrar actos o negocios jurídicos. Va a celebrar esos actos o negocios y aquí viene la gran diferencia. Si es con o sin representación. Vamos con el más antiguo, el tradicional, el que estaba en el derecho romano, el llamado mandato, que era este de acá. Sin representación. Entonces, ¿qué sucede en el mandato sin representación? Voy a un ejemplo directo. Presten atención. Juanito se separa de su novio, de Juanita. Termina, fue mal, terriblemente mal. Con odio. Entonces, él, digamos que tiene unos gustos medios extravagantes. A él le gusta mucho el departamento donde ella vive. Ella, para desprenderse de los recuerdos vividos con él allí, quiere vender ese departamento. Contrata un corredor inmobiliario. Él se entera, ¿no? Que ese departamento me gusta, pero si yo lo compro, me va a mandar a rodar. O sea, ni me va a dejar, no me lo va a vender. ¿Qué hago? Le llamo a mi abogado. Aló, necesito que compres un departamento. ¿Y de quién? ¿Cómo así? Es el departamento de Juanita. Uy, de tu ex, no, sí. Oye, pero no, me gusta el inmueble. Por eso les decía de gustos extravagantes. Entonces, Juanita le dice: doctor, cuento con usted. Usted me va a decir cómo es la nuez. Porque obviamente eso es un servicio, es una inversión de tiempo y una gestión. Va a haber una facturación ahí. Entonces el abogado se presenta. El abogado ha recibido un dinero para eso. El abogado se presenta, conversa y el abogado compra. ¿Quién es el comprador? El abogado. No hay poder, olvídate. Estoy explicando un mandato sin representación. El abogado lo compra. ¿Quién es el comprador? El abogado. ¿Quién recibe el derecho de propiedad? El abogado. ¿Ese inmueble a qué patrimonio se está incorporando? ¿Al del abogado? El abogado va a pagar el precio. Pero luego de hacer ese negocio, porque el abogado estaba obligado a hacer ese negocio, se obligó en virtud de ese contrato de mandato con su cliente. Esa es la primera obligación. Pero hay una segunda: retransmitir. El abogado no se lo puede quedar. El abogado no puede decir: está bacán, con razón le gusta, me lo quedo. Este departamento es un allá. ¿Se lo puede quedar? No. Tiene la obligación de retransmitirlo. Y lo va a hacer
garantizar eso, ¿quién lo ha asumido? El cliente. Ese cliente se denomina mandante, el que encarga a otros celebrar actos o negocios jurídicos, contratos, por cuenta e interés. ¿Qué es por cuenta? Financiar, bancar ese tema, por cuenta. E interés, el interesado final, pues ¿quién quiere conseguir ese activo? El cliente. ¿El abogado qué es? Mandatario, porque recibe el encargo del mandato, mandatario. Así que el mandatario hace la transferencia. Profe, y cuando Juanita se entere que todo fue un truco de su ex, ¿podrá dejar sin efecto el...? No, para nada. El esquema es legítimo. ¿En qué le afecta a Juanita? Ahora, otra cosa será que el abogado diga: oye, pero oye, Juanito, este departamento está bacán. Y ella lo está vendiendo a un buen precio porque no quiere saber nada. Ya, mira, yo te doy tanto y me lo quito. Y Juanito dice: sabía que me ibas a proponer eso. Ya, doctor, arreglemos. Dejan sin efecto el mandato y el abogado se lo queda y le dará un dinero. Ahí va a entrar una figurita llamada mutuo disenso, que es el acuerdo de las partes para dejar sin efecto un acto de negocio jurídico. Eso está en el artículo 13.13 del Código Civil, que la señorita delegada lo va a leer. 13.13. Yo pensé que estaba con el código más. 13.3. No, más fácil es ahí porque buscar y ya. Ya, artículo 13.3. Por el mutuo disenso de las partes que han celebrado un acto jurídico, acuerdan dejarlo sin efecto. Si perjudica el derecho de tercero, se tiene por no efectuado. Entonces, el abogado y su cliente van a dejar o van a hacer un mutuo disenso. Ya, pero bueno, esa es una situación hipotética, ¿no? Regresando, una vez que el abogado como mandatario cumple esas dos obligaciones, el abogado tiene derecho a sus honorarios. En el derecho romano existía la figura del mandato, era el mandato, pero con un pequeño añadido. Como era un servicio entre iguales, entre padres de familias, era gratis. Esa es la diferencia. Y ahí, conforme fue avanzando el derecho romano en la era del imperio, cuando se perdió pues ese sentido del honor y todo lo demás de la República Media, apareció el concepto de salario, que se ha cambiado de un billete. ¿Se entendió? Ahora, con la aparición de la representación, muchas veces el mandante dice: no, mandatario, haz todos esos negocios, me da igual que sepan que es para mí o no, pero yo quiero que hagas estos negocios, adquieras y me lo retransmitas. Pero para evitar el tema de la retransmisión, mejor te doy un poder. Y utilizando el poder, ¿quién va a asumir directamente todo? El mandatario. Decían, gracias al poder de representación, ya no va a tener sentido una retransmisión. Entonces, cambiamos el ejemplo. Juanito dice: oye, al abogado, doctor, yo siempre he querido vivir en cierto condominio, siempre que pasaba por ahí, ya como no venden, le pagaba.
justo doctor, me acabo de enterar. Pero también, pucha, justo que tengo que viajar. Entonces, doctor, lo dejo en sus manos. Contrato de mandato. Pero, doctor, al mismo tiempo le voy a dar un poder de representación. Entonces, el abogado tiene que ir por el mandato. Pero cuando celebre la compra-venta, ¿quién va a asumir los efectos directamente? El mandante, el cliente. ¿Y lo va a asumir directamente gracias a qué? ¿Al mandato o al poder? Poder. Es el mandato con representación. Y ahí pues no hay mayor roche, o sea, se entera, porque el representante obviamente tiene que actuar en nombre de su representado para poner en funcionamiento el poder. Porque si el abogado actúa a título personal, pues el abogado lo va a cliente. Y ya no le tendría que pasar nada a su cliente. Pero claro, ahí seguramente podrá entrar en lío con su cliente, pero al vendedor no le interesa. Porque si ese abogado también dice, uy, este departamento está chévere, ¿para qué lo voy a comprar para mi cliente? ¿Me lo compro yo? Bueno, podría hacerlo, pero obviamente está quedando terriblemente mal por su cliente. Ahí va a tener que elegir, si es que le interesa ese predio. ¿Me deja entender, Rotaris? Porque el vendedor puede decir, el abogado le cuenta, oiga, qué bonito su departamento, sí, mi cliente siempre está enamorado de este edificio, y ahora que se ha enterado de que usted lo está vendiendo, se bloqueó. Y bueno, ya lo está comprando. Pero el vendedor, doctor, una consulta. ¿A usted también le ha gustado? Sí. Si usted me da, para que su cliente no diga nada, usted me $5,000 más y se lo vende a usted. Usted ya. Ese cliente es importante, le para la facturación o no. No, es ocasional de vez en cuando. Ya, ¿qué tendría que suceder ahí? Mira, si el contrato lo va a firmar el abogado, en el introito del contrato, en la manera de la celebración del contrato, el abogado actúa simplemente en nombre personal, a título personal, en nombre propio y ya está. ¿Y quién va a asumir los efectos? El abogado, tienes que comprar del abogado. Y el cliente y el poder, pues no tiene mayor trascendencia porque no se está mencionando. Pero para que el poder pase de off a on, ¿qué tiene que hacer el representante? Actuar en representación de. Y el representante del abogado tiene que decir, yo, Juanito Pérez, en nombre y representación de Perico, el cliente. Eso tiene que estar en el introito del contrato. El sujeto debe dejar clara constancia que gracias al poder está actuando en nombre de otro, y ese otro es el que va a recibir todos los efectos. Él como representante no va a recibir nada porque no es suyo, no es su tema, es solo un representante. ¿De acuerdo? Bien. Y este tema es vital. Por último, para el cierre. Aquí hay una figurita llamada falsus procurator. No tiene poder. No es que no tenga poder, o sea, a ver, no tiene poder, o también puede haber otro supuesto, que el poder se lo han revocado, o sea, tuvo poder, pero se lo quitaron. O un tercer supuesto ya más maleado, se falsificó el poder. O sea, nunca tuvo poder, tuvo pero le revocaron, o se falsificó el poder. En los tres supuestos
realmente carece del poder de representación. ¿Me dejo entender? A eso se denomina falsus procurator, falso representante. ¿Ya? ¿Qué más? Exceso del poder. ¿Qué significa? Que sí tiene poder vigente, ¿eh? Pero se excede de los límites del encargo. Le han dado poder para alquilar y el gracioso vende. Le han dado poder para vender y regala o dona. ¿Qué ha pasado con ese representante? Se excedió de los límites del encargo. Le han dado poder para ABC y empieza a ser FGJ. ¿De acuerdo? Y luego viene quizás el supuesto más interesante: violación o abuso del poder. Profe, ¿y ese supuesto de qué es? El representante tiene poder, formalmente respeta los límites del poder, o sea, no es ni esto ni esto, y entonces el profe todo está bien. Sino que de las circunstancias del caso celebra el negocio de tal manera que perjudica a su representante. O sea, de las circunstancias del caso, su negocio ya perjudica al representante. ¿Me explico? En el caso del corredor inmobiliario, señor corredor, usted va a poder vender, pero el precio mínimo, el precio más bajo, es 100. La idea es que usted lo venda más. Pero ya, pues si ya no hay chance, ya no hay posibilidad, ya lo mínimo 100. Entonces ese corredor recibe propuestas de 105, 107, 109, 112. Ahí está. Un montón de propuestas. Pero ¿qué hace este corredor? Se lo vende a su papá, a su mamá, así. De las circunstancias del caso podía celebrar un mejor negocio, pero de los múltiples negocios fácticamente posibles, celebra el menos conveniente para su representado. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Si bien respeta el límite formal del poder, de las circunstancias del caso claramente ha afectado el interés de su representante. ¿Me dejé entender? Eso es abuso o violación de facultades. Y a estos tres supuestos que generan. Estos tres supuestos que generan. Exacto. Pero hay un supuesto más. El autocontrato o negocio consigo mismo. Profe, autocontrato o negocio consigo mismo. ¿Cómo es eso? Creo que es cuando el representante, el representado le da poder al representante para que pueda, bueno, un ejemplo, adquirir el bien para él mismo. Claro. El negocio representativo, ya sabes qué es. ¿Quién lo celebra? El mismo sujeto. O sea, me explico. El corredor recibe el poder, el encargo de vender,
Pero el corredor dice, ¿y si yo me lo compro? Tengo el poder y tengo el dinero. Y dicho y hecho, el mismo representante va a adquirir, el mismo representante del vendedor va a ser que comprador. ¿Se puede? Sí. Siempre y cuando no haya conflicto de interés. Porque si hay conflicto. Pero si hay conflicto de interés, el negocio no va a ser eficaz. Va a ser ¿qué? Anulable. Esto es anulabilidad en virtud al artículo 166 del Código Civil. Anulabilidad en virtud al artículo 166 del Código Civil. ¿Cuándo es anulable, doctores? Cuando se ha hecho en perjuicio o en conflicto de interés del representado. Por ejemplo, ¿no? El representante del corredor se lo vende a sí mismo al precio más bajo. ¿Cuál es el detalle ahí, como les dije hace un rato? Que en el negocio jurídico, que en el contrato, ya, que en el negocio jurídico, que en el contrato, ¿qué cosa se va a hallar? ¿Qué cosa se va a encontrar? ¿Qué firma? Hay doble firma, vendedor-comprador, pero es la misma persona. Claro, no es pues, doctores, pues eso sería pues absurdo, ¿no? Que la persona en sí misma celebre consigo misma, pues sería nulo. Yo me compro mi teléfono, mi propio teléfono. Eso es nulo. ¿Cuál sería la causal de nulidades? ¿El sujeto? ¿El sujeto? El objeto sería jurídicamente imposible. Un problema en el objeto va a ser más que nada que yo me pueda comprar a mí mismo, vender a mí mismo. Eso es nulo, evidentemente. Bien. Entonces, doctores, esas patologías, ineficacia, y luego viene el autocontrato, la anulabilidad. Bien, doctores, preguntas, preguntitas. Voy a dejar una lecturita chiquita de esto para que se considere para el final, ¿ya? ¿Para aumentar puntos al final o a los controles? No, para que puedan responder en el final. Bueno, doctores, la próxima semana son las exposiciones. Sí. De repente no va a haber mucho tiempo para dialogar, conversar. Así que voy a aprovechar estos minutos finales para algunas ideas de cierre del curso. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a todos ustedes por intermedio de Sofía Alvarado, nuestra delegada. Gracias por asistir. Yo sé que ha sido un horario un poco pesado porque suele ser después de almuerzo. Sin embargo, la concurrencia en general ha sido casi más allá de las 3/4 partes. El índice de falta realmente ha sido bastante bajo, pese a que es un horario medio complicadito, ¿no? Y en general los he visto al 90%, creo, o algo más, para no ser mezquino, atentos, ¿no? Pese a que yo sé que es un horario pesado, ¿no? Sobre todo si lo que es a media tarde y de repente por ahí tienen más clases después, yo sé que es un poco duro.
¿no? Voy a ver si de repente para el siguiente ciclo cambio el horario. Eso es uno, ¿no? Número 2, doctores, 2, 3 tips, consejos, ¿no? Si es que por ahí de repente puede ser, no nos reencontramos, porque en mi caso pues yo vuelvo a dictar, yo mediante siempre, contratos 1, que o sea, luego de fundamentos viene fundamentos 2, que es un curso que enseñaba antes, y contratos 1. El tema está que ya no dicto fundamentos 2, de verdad que siempre me ha hecho ilusión acá en UPC dictar la trilogía de fundamentos 1, 2 y contratos 1. Pero lamentablemente, doctores, bueno, lamentablemente y en parte que bueno, pasa que por el ejercicio profesional no tengo tiempo para dictar. Cada vez he estado en los últimos años disminuyendo el tiempo. Y la verdad que si se pudiera, ya dictaría solo un cursito, pero entiendo la normativa de la universidad no permite ya que el profe dicte solo un curso, y máximo que soy profesor nombrado desde hace un par de años, pues más complicado todavía. Y yo no quiero renunciar, no me gusta enseñar. Entonces estamos solamente con 2 cursos. Y como contratos 1 es una suerte de desarrollo de fundamentos 1, ya le tuve que decir pues chao a fundamentos 2, no me da el tiempo. Entonces de repente Dios mediante nos vemos de aquí un par de ciclos en ese curso. Pero a veces no alcanza, se llena, se complica. Entonces a partir de aquí pues las siguientes recomendaciones, siempre con cariño, con respeto, nadie se vaya a incomodar, nadie se vaya a molestar, todo es con la buena onda. La idea es aportar, ¿no? A ver, doctores, miren, primero, ustedes tienen que ser recontra conscientes que los cursos que están llevando aquí, no importa quién te enseñe, no importa dónde estés, o sea, eso es relativo. Yo no digo, porque no soy tan ingenuo a decir que eso no tiene mucha trascendencia, por supuesto que la tiene. Pero lo definitorio, lo decisivo, es que tú por tu propia cuenta investigues. Tú por tu propia cuenta te pongas a estudiar, te pongas a leer, te pongas a revisar. Porque el tiempo no alcanza para desarrollar a fondo tantos temas. La misión del profesor es dar los alcances básicos de los temas claves y se acabó. Y esa misión es en todas las facultades, yo diría hasta en todas las carreras. Entonces ya es cuestión de ustedes que profundicen, que analicen, que repasen. Y no se queden con que bueno, aprobé, bueno, saqué buena nota. Porque hay un tema, y esto ya lo hemos conversado después del parcial, ¿no? Hay un temita un poco delicado que lamentablemente pues ustedes ahí han salido sorteados y ya les ha tocado, ¿no? No le ha tocado a mi generación, no le ha tocado a generaciones más antiguas que las mías, o de repente tomando en cuenta que yo ya tengo pues enseñando prácticamente 15 años, ya las otras generaciones más jóvenes de repente de los primeros ciclos que yo enseñaba, no les ha tocado porque ustedes han salido premiados, ¿no? ¿Qué es el uso de la IA? Yo, perdón que insista, la IA mal usada es muy peligrosa para tu formación como futuro abogado, como futura abogada. O sea, ya había un problema con el tema de la educación, que la gente ponía de su parte, ¿no?, para formarse bien. Y ya la IA ha venido el mal, o sea, la IA te puede ser una herramienta para que seas realmente alguien muy bueno, muy buena, si lo usas bien. Ya más avance la IA, una mejor herramienta, pero el problema está que es de doble filo. Bueno, fuera que tuviera un solo filo, pero el gran problema es que tiene dos.
ya más se afila un filo, también se afila terriblemente el otro. Entonces, eso tiene un efecto bastante complicado, porque si malacostumbra demasiado al estudiante, lo va a hacer, pues realmente va a terminar sin saber nada. Y sin la IA no va a poder hacer nada. Y ahí va a venir el punto, ¿no? Que ya ustedes seguramente lo han escuchado, lo han discutido. Profesiones, y yo le agregaría profesionales, que pueden ser reemplazados por IA o no. Ahorita, doctores, yo les digo, yo hago resumen de documentación conmigo. O sea, si yo tenía antes, ¿no?, alguien que me hacía resúmenes, oye, léeme esto, pero ya no. No, o sea, el ChatGPT lo puede hacer. Y ahora me ha sorprendido un poco el salto que ha habido con Gemini 3. Sí. Ahí estoy yo tratando de identificar cuál es más poderoso. O el 5.1 del ChatGPT o Gemini 3. Entonces yo me estoy demorando un poco más de tiempo en hacer algunas cosas porque lo estoy pasando por ambos para tratar de identificar. Tengo que medir hasta dónde está llegando. Entonces, si tú te vas a poner en modo relajo, tienes que acordarte lo que a todos nosotros, empezando con quien habla, le han enseñado cuando era chiquito. La fábula de los 3 chanchitos. No vayas a hacer con la IA el hermanito que hizo su casa de paja. Que va a venir el lobo, y bueno, fuera que vayas a tener un hermano mayor, no hay, te va a arrasar con todo. Entonces, es indispensable, doctores, que estudien de verdad y vean a la IA simplemente como un aliado, como una herramienta. Esto es, fíjense, doctor, yo les invito a ustedes a revisar, ¿no?, este tema del Alzheimer o de las enfermedades mentales. Cuando el cerebro está en constante entrenamiento, en constante, como todo. Si empiezas a dejar de usar esto, se va a oxidar. Y aparte de que te puede volver un paciente potenciable de esa horrenda enfermedad que es Alzheimer, para tu vida profesional te está complicado. Entonces, les exhorto, mira, no importa, te lo digo de corazón, no importa, el profesor, profesora, no se da cuenta, mira, todos están usando, y yo no, chaval. Ya no importa, tú síguelo tú. Oye, el Charles está haciendo la tarea, no solo me está ayudando a revisar. Tú sigue pensando. No puedes dejar de utilizar esto. ¿Ya? Ahora, ¿hasta dónde más va a llegar? La verdad, no sé, en lo que a nuestra profesión se refiere. Porque al mismo tiempo como la profesión del derecho es, a diferencia de otras carreras, muy elástica, porque de repente alguno, profe, todavía no encuentro el área que me gusta, profe, me habré equivocado de carrera. Miren, un médico frustrado puede ser un experto en derecho médico. Un deportista frustrado, profe, yo me iba a ir a España a jugar. Vine al Barça y me lesioné. Ya. Puede ser experto en derecho del deporte. Profe, yo era más de números, no sé por qué.
Derecho de la construcción. Quería ser ingeniero civil. El derecho tributario. El derecho es tremendamente plástico. Yo no creo que haya una carrera más flexible. Profesor, a mí me gusta la ingeniería, pero estoy estudiando medicina. Yo no sé cómo se va a adaptar a ella. Disculpen la expresión, está fea. Tendría que cambiarse. Pero el derecho, y eso es lo hermoso, se puede adaptar. Le puedes dar una oportunidad. Pero ¿cuál es el problema, doctores? Que hay que ser crudo en que la IA puede tener mayor impacto en el derecho. Porque la persona, tengo este problema. Y he visto en un par de TikTokers que, oye, yo tenía, no me acuerdo ahorita, si me acuerdo se lo paso a Sofía. Pues yo tuve un problema con tal empresa y le dije, oye, lo voy a denunciar, no tengo plata para abogado, ayúdame para hacer mi denuncia en Indecopi. Y él dice que ganó. Entonces, es complicado con un médico. Ay, ChatGPT, opérame. No, para eso falta. Todavía. Entonces, hay carreras un poco más vulnerables que otros. Entonces, ¿qué pasa, doctores? Como el chat es una cosa grande, amplísima, lo que yo sí he notado que dónde se va a demorar en manejar a fondo un tema no especializado, subespecializado. Razona, y eso yo sí ya lo he podido comprobar, razona muy bien con información general. Si tú te pones a estudiar un área y viene con lo otro que les quería contar, tienes que tratar de engancharte más o menos rápido con un área específica y empezar a leer como loco. Porque ahí, cuando seas subespecialista, todavía le falta. Es decir, porque viendo el tema de avance, todavía es que no va tanto por ahí. Mejor dicho, perdón. O sea, si el profesional es generalista de un nivel medio, la IA se lo va a poner con dos zapatos un par de años. Un nivel ya más alto, que implica un análisis crítico de información que no está en internet. ¿Esto qué significa? Que lee el libro, la biblioteca, eso no está en internet. ¿No está? Al menos en nuestro país la gente escribe menos. Escribe menos. Eso diferencia. Ya lee menos. ¿Por qué? No, que el TikTok me hace un resumen, que en YouTube yo veo resumen, ya está bien. Pero un conocimiento de un nivel superior, más profundo, más agudo, la IA no es su plan llegar por ahí, porque le va a tomar mucho más tiempo. ¿Y que el generador de IA tiene que ganar plata? ¿Cuál es el camino más fácil? Cubrir lo general. Porque a pesar, yo que ya he tenido interactuación a inicios del 2023, sí me doy cuenta que los subespecializados no se están metiendo. Y yo les comparto esto porque son mis estudiantes, esto no lo digo en público, a pesar de tener ciertos espacios, tanto en ciertos puntos del derecho civil patrimonial, yo ya lo he podido comparar porque les contaré que hay una parte de la historia que a mí me encanta, me fascina y he profundizado de repente hasta un poco más en los últimos años que en derecho, que es la Segunda Guerra Púnica, ¿no? El tema de Aníbal contra Roma, que fue el momento en los más de 20 siglos de historia de derecho romano, donde el sistema legal romano tembló de verdad, fue cuando se enfrentó a Aníbal. Y en los del 2023
con análisis críticos nuevos, se está quedando, está casi igual. Pero tienes que ser, o sea, disculpadlo, un freak. O sea, un freak, un medio obsesionado con eso. O sea, fanático. Entonces yo sí puedo comparar un derecho civil patrimonial hasta cierto nivel y un conflicto militar muy específico. Entonces la IA no está basada en eso. Y se nota porque no es su objetivo comercial. Pero si yo simplemente, ya, vamos a hablar de la Segunda Guerra Pública, temario para examen de admisión de las universidades, ya el chat lo hace. Tranquilamente, y das tu examen y pasas. Sea universidad pública, privada. Entonces, conclusión, si antes yo les recomendaría cuando empecé a dictar aquí, empecé en 2018. Chicos, tienen que subespecializarse, métanle punches. No, ya no es una recomendación importante, eso es urgente. Entonces, claro, les ha tocado a ustedes. Pero dentro de ese punto de subespecializarte, en el camino de la subespecialización de verdad, estudiando y criticándote a ti mismo, en el análisis de tus conocimientos, ahí tú vas a tener una herramienta que nadie ha tenido. Porque vas a tener un entrenador personal. Oye, a ver, este análisis crítico, pum, ya, la IA te confírmame esto, confírmame aquello. Tú estás generando conocimiento nuevo con la ayuda de la IA. No tienes que ir necesariamente, ay, mira, tengo esta idea de acto jurídico, por ejemplo, de nulidad, ¿con quién podría hablar esto? Puedes hablar con el chat. Eso no lo ha tenido nadie. Y de repente lo que alguien de otra generación en perfeccionar hubiera tomado 3, 4 años, a ti te puede tomar 1. Por eso es el doble filo. Si te vas a esforzar, vas a llegar a encontrar eso. Pero si solo es pasar, no, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a quemar las pestañas? Entonces, lo bueno es que todo depende de ustedes. Usted entiende. Si vas a ir por el camino fácil, que luego va a venir la IA y se lo va a arrasar con todo, o vas por el camino difícil que la IA falta mucho tiempo todavía. ¿Ya están ustedes? ¿Ya, doctores? Bien, con eso yo estaría cerrando. Igual vamos a conversar un poco más la siguiente clase. Sí, dime, Sofía. ¿Algunas recomendaciones para nuestra exposición? Sí, a eso iba. Bueno, como vuelvo a repetir, doctores, ¿no? En la exposición, por favor, no pueden estar leyendo. Claro, concreto, entendible, ¿ya? ¿Cuántos grupos han salido al final, Sofía? Hay 8, creo. Ya, o 10. Máximo una PPT, pero solo guía, porque si van a ir a... Miren, yo les he dado PPT a ustedes, ¿no? ¿Me han visto leyendo PPTs en la clase? No, he hecho quizá. Entonces la PPT la pueden usar como una hojita de refresco también. Pero si van a el Juan Pérez le vendió el terreno de Puno, o sea, si vas a estar leyendo, perdón, pues yo también sé leer y tus compañeros también saben leer. Entonces si te vas a presentar para leer, me va a incomodar. Y esa incomodidad puede reflejarse en la nota. ¿Ya? Entonces ya saben los hechos del caso, qué pasó, lo que los jueces han dicho y lo que la Suprema ha dicho y lo que ustedes piensan. ¿Listo? Nada más.
hoy estamos jueves, el lunes máximo. Perdón, ¿no va a entregar los controles? No, sí los voy a traer, para la siguiente clase para repartirlo. Entonces al final. Ya son 10 grupos y si entramos a 2 horas le tocaría 12 minutos, pero a las justas cada uno. No, pero no, ahí sí pues, les voy a pedir, doctores, que hagamos un break chiquito y si hay que quedarse hasta las 6, hasta las 6. Ya, pero cada grupo es alrededor de 12 minutos nada más. Sí, eso es lo ¿Ya? máximo. Sí, claro, eso es lo que se quedó en realidad. No estoy diciendo nada nuevo. Y yo ya les puse un ejemplo, o sea, yo quiero que vayan directo al grano, doctores. Que Juanito, que su mamá se murió, o sea, tienes que ir de frente. El problema es este flujo. Ya, el orden de posición va a ser de acuerdo. Es aleatorio, usted un sorteo hay que hacer. Ya yo lo hago sorteo entonces. Allá por ya. Me pasas la lista mañana, realmente, para ir teniendo. Ya. ¿Ya? ¿Les pasaron las pasaciones, no, Sofía? Sí, yo le mandé hace tiempo. Ya. Listo, doctores. Nos vemos.